De terrorismos a terrorismos 16. La guerra infame, parte 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Entiéndase que para esto se hacen las guerras neocoloniales, para que poderosos consorcios transnacionales ejerzan el saqueo con la excusa de que se trata de una guerra contra el terror. Mientras que en contrapartida los gastos desembolsados para la reconstrucción son ridículos. 29 millones para agua potable, sanidad, salud, pavimentación, puentes, seguridad pública y 4 millones en compensaciones a damnificados. Se sospecha de que la UNCC de la ONU actúa como una especie de fondo turbio que facilita de manera semiclandestina el que las transnacionales cobren las compensaciones apoyándose en un organismo oficial de la ONU. Pero no hay que preocuparse. De los males el menor, ya que el Fondo Monetario Internacional concedió un préstamo de emergencia por 437 millones de dólares y todavía se duda en condonarles la deuda. ¿Era en serio lo de condenarle la deuda a Irak? Claro que no. A fines de octubre del 2004, el Selecto Club de París concede un plan a 3 años para amortizar un 80%, siempre que los futuros gobiernos iraquíes se adhieran al estricto programa de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Según los primeros borradores, el programa incluye la reestructuración de las empresas estatales. Léase, privatización. El círculo del dominio imperialista se cierra sobre el acosado pueblo iraquí, la vileza de la guerra en contra de Irak en todo su esplendor. ¿Alguien duda de quién la gestó y quién se beneficia de ella? Es esta la obra maestra del imperialismo capitalista yanqui sionista, que invade un pueblo y le carga la cuenta de la guerra, además de que le conculca su petróleo y le saquea sus museos, mientras asegura las ventas de su propia industria militar y le otorga la reconstrucción a empresas que cobrarán con voracidad leonina y endeudarán todavía más al país. ¿Decadencia de Occidente? ¿Cómo se puede calificar la invasión a Irak? ¿La mentira más atroz en la historia de la humanidad? La propaganda imperialista, con sus ubicuos mass media, generando la tara totalitaria, aseveran que Saddam Hussein tenía arsenales de armas de destrucción masiva, porque así lo decía Bush II, de manera insistente, en cada una de sus comparecencias, ya fuese en recintos oficiales o ante los medios. Y ni qué decir de la comparecencia de Colin Powell en plena asamblea de la ONU, presentando ridículas pruebas del potencial de armas de destrucción masiva que de seguro poseía Saddam, manejando una información risible que para desligarse de la responsabilidad, después le atribuyen los errores a la CIA, despiden al director y a unos cuantos agentes responsables, aunque no dejan de condecorarlo, al director, con la medalla de la libertad. Deslíndese de Ahmed Chalabi porque él proporcionó los falsos informes, tratándose de un ambicioso y fraudulento magnate iraquí, colaborador y beneficiario de la CIA, a quien en el comienzo de la invasión, el círculo de Paul Wolfowitz, antiguo subsecretario de Defensa cuando la invasión se planificó, posteriormente premiado con la dirección del colonialista Banco Mundial, proponía para presidente de Irak. Más cínica y ridícula no puede ser la farsa imperialista. El juicio a Saddam Hussein lo conduce a una condena segura, empleándose un procedimiento propio del Ministerio de la Verdad. Se desconocerá que los aliados de ayer son los enemigos de hoy. Los mass media y su información presentista y sesgada lo hacen parecer como una justa condena al carnicero de Bagdad que cometió atrocidades en contra de los kurdos, sin mencionar que las potencias occidentales fueron cómplices en sus carnicerías, desechando así la evidencia que está en la memoria y en la historia. Evidencias que como tales nada cambian, pero sí constatan los procedimientos ruines de un imperio, que sin necesidad de llegar a los procedimientos del INCSOC, el Estado orwelliano totalitario, capaz de transformar el pasado y manipularlo, cambiando el contenido de los archivos ubicados en el Ministerio de la Verdad, impone su proceder pasando por encima del derecho internacional, y aún así mantiene, a los ojos del mundo, la imagen pública de ser un Estado democrático, modelo, campeón de la cruzada antiterrorista y perpetuo defensor de la libertad y de la justicia. Bla, 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 bla. Cantaleta que los mass media transnacionales, en su condición de cómplices y copartícipes de los beneficios imperialistas, hacen prosperar
y que funcione ante un público de sonámbulos. El engaño, la mentira y la fuerza. Lo demás es la impotencia o la indiferencia ante la descarada imposición imperialista. Tratándose de una maldita guerra en pro de intereses neocoloniales, disfrazada de liberalismo democrático, una burda mentira que funciona como excusa ante organismos internacionales impotentes para frenar la injusta y atroz invasión anglosajona, la que no contó con el consenso de los países miembros de las Naciones Unidas, sino de unos cuantos países cómplices de la entente: Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. El hecho es de aquí. El gobierno estadounidense ha privatizado y vendido sectores enteros de la economía iraquí. Las políticas fiscales y las leyes fueron reescritas. Ahora, las compañías extranjeras pueden comprar 100% de las empresas iraquíes y expatriar las ganancias. Esto viola descaradamente las leyes internacionales que rigen a una fuerza ocupante y es una de las principales razones de la sigilosa, apresurada farsa en la que el poder fue entregado a un gobierno interino iraquí. En un informe entregado a la ONU se refería que 24 empresas estadounidenses colaboraron con el régimen de Saddam en proyectos para fabricar armas nucleares y convencionales antes de la Guerra del Golfo. El informe incluye a Bechtel, DuPont, Eastman Kodak, Hewlett Packard, International Computer Systems y Unisys. Por supuesto, el informe fue censurado por los Estados Unidos. Tenemos, pues, que la democracia imperial se ejerce haciendo uso de la intriga y del engaño para justificar acciones inmundas. En este sentido, la invasión a Irak es la consumación de esta tendencia, la que se viene intensificando conforme los intereses imperialistas estadounidenses se extienden por el mundo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras de Corea y de Vietnam ya han ejemplificado la inquina norteamericana masacrando pueblos del lejano oriente, con un régimen como democracia formalmente constituida actúa en secreto, practicando la intriga, aparentando ante la opinión pública un comportamiento probo en procura de la justicia y la libertad, cuando que se trata de la justicia del dólar y de la libertad de los magnates para hacerse de ganancias, utilizando toda clase de sinvergüenzadas, que premian el ambicioso con más y más dólares y posesiones, para cuando la diferencia entre ser un criminal institucional que actúa favorecido por la normatividad capitalista y ser un criminal que actúa al margen de la ley, se confunde o diluye o complementa, como en el caso del narcotráfico. Los grandes criminales en la historia son aquellos que actúan sustentados y justificados por el poder institucional del Estado, y más si se trata de un Estado imperialista entrometiéndose en otras naciones. Tal dominancia se impone por los imperativos que funcionan como causas de fuerza mayor, razón de Estado, permitiendo que se ejerza un terror de Estado que es capaz de cometer las peores atrocidades en crueldad y en capacidad de afectación a seres humanos inocentes. La fría crueldad de quienes a la distancia ordenan un bombardeo, el que se ejecuta a miles de pies de altura y a miles de kilómetros de los centros de comando, no es lo mismo que ver la carne partiéndose en pedazos y la sangre escurriendo hasta convertirse en una costa negra. Lo que no anula su responsabilidad y su culpabilidad en la muerte de miles y cientos de miles de civiles masacrados en estas guerras imperialistas. Más allá de la perfidia de Shylock, están arrancando el oro y la carne, además de derramar la sangre del pueblo iraquí, así como recién en el Líbano nos dieron otro ejemplo de su perfidia. La intervención de la coalición anglosajona en Irak se ha realizado, 1. Violando el derecho internacional y los procedimientos de las Naciones Unidas. Peor aún, engañando al Consejo de Seguridad, al grado de que posteriormente se le califica por el propio secretario general de una invasión ilegal. Pero esto acontece cuando la conquista es un hecho y no se pone remedio en las consecuencias. 2. Engañando a la opinión pública internacional, con el supuesto de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, recurriendo a las patrañas más ridículas y a informes amañados, cuando que los expertos de la propia Agencia Internacional de Energía Atómica, desde antes de la invasión, aseveraron que eran falsas las acusaciones realizadas por los gobiernos anglosajones. 3. Tan falso como lo anterior, resultó la acusación de que Saddam Hussein tenía nexos con Al-Qaeda, cuando que más bien sería lo contrario. Al-Qaeda miraba con malos ojos al régimen de Saddam,
y ahora está aprovechando la oportunidad que le brindan los invasores occidentales para colarse en Irak y practicar un terror indiscriminado que afecta en primera instancia al pueblo iraquí, más que al ejército invasor y demás mercenarios que lo refuerzan. En lo que está de por medio hacer una distinción para precisar la diferencia habida entre la auténtica resistencia iraquí y los agentes del terror. 4. En toda esta engañifa, la red de información estadounidense y cosas por el estilo se prestó para propagar de manera sesgada y tendenciosa la información filtrada desde dependencias oficiales estadounidenses e inglesas. Así, la invasión a Irak ha dado pruebas fehacientes de que la impunidad imperialista se impone de facto y se justifica controlando los medios masivos de difusión, los que actuaron como caja de resonancia de un discurso cargado de mentiras, pronunciado de manera artera por Bush II y sus secuaces, incluido su perro faldero que tiene en Downing Street y el misifus de Aznar. La democracia imperialista se ha impuesto en Irak. Si bien la guerra aún no termina y grupos de insurgentes apoyados en el pueblo seguirán combatiendo hasta expulsar a las fuerzas invasoras y recuperar el control político y económico de su nación, lo que incluye la oposición a un gobierno de virreyes iraquíes, con un embajador proconsular norteamericano. Pero no debemos olvidar que esta resistencia heroica, justa y necesaria está causando una gran mortandad. Al igual que en Vietnam, la expulsión del ejército invasor se da a costa de cientos de miles de sacrificados por los intereses imperiales, incluyendo los miles de torturados, porque también eso, se trata de un imperio torturador, más bajo difícilmente se puede caer. ¿Serán tan solo 30 o 40 mil los civiles iraquíes muertos? No llegan ni a 50, como pregona el Nerón del siglo XXI, que despacha desde la Casa Blanca. Si en realidad existiese un tribunal internacional autónomo y con capacidad de juzgar los crímenes de guerra, el pueblo iraquí podría acusar a la administración Bush de genocidio, para que fuesen juzgados, como fueron juzgados y sentenciados los nazis en Nuremberg. Los cargos presentados contra los acusados eran 4: crímenes contra la paz, consistentes en preparar e iniciar guerras de agresión, crímenes de guerra, tales como malos tratos a poblaciones civiles y a prisioneros de guerra, crímenes contra la humanidad, actos inhumanos contra grupos o naciones y conspiración, es decir, implicación en un plan común para cometer los otros 3 crímenes. ¿No habrá similitud?